El cajatro de la mesita de noche no cedía de inmediato. Aul estaba hinchado por la humedad de Amos, y ella tuvo que jalarlo con las dos manos antes de que cediera con un quejido seco. Buscaba el rosario de cuentas negras que su madre siempre guardaba cerca, el que necesitaban para ponerle entre los dedos antes de cerrar el féretro. En cambio, lo primero que tocase fue el filo de un sobre manila, grueso y amarillento, con las esquinas dobladas hacia adentro como si alguien lo hubiera abierto y cerrado muchas veces a lo largo de muchos amos. Sobre el frente del sobre, escrito con la letra apretada y vertical de su madre, había un nombre, Universidad Autónoma Regional, y debajo en números más pequeños. Una amo Amul 1987. Ese amo era imposible de ignorar. Ese amo era exactamente el amo en que Rodrigo había dejado la carrera porque, según le explicaron, no había dinero para seguir pagando la matrícula. Habría de el sobre sin pensarlo, casi sin respirar, y adentro encontrá un fajo de recibos atados con una cinta de caucho que ya estaba reseca y cuarteada. Los recibos eran de pagos mensuales ore 12 por amo. 4 ahumos seguidos hay, y los montos estaban escritos a mano con tinta azul, con una consistencia que le produjo un mareo leve, sumatro en silencio, recibo por recibo, y el total que fue tomando forma. En su cabeza era exactamente el equivalente a una carrera universitaria completa, pagada mes a mes, sin falta, sin un solo recibo ausente. Debajo de los recibos había una fotografía en blanco y negro, vuelta boca abajo, y cuando la jirape vio a su madre de espaldas junto a alguien, a un hombre, dedujo por la silueta, parados frente a lo que parecía la entrada de un edificio institucional con columnas. La cara del hombre no era visible. La de su madre tampoco. Solo sus espaldas, sus hombros y el gesto de dos personas que comparten algo que prefieren no mostrar de frente. Volví a meter todo dentro del sobre con cuidado, lo depositape en el cajáterón y empujater el cajáterón hasta que quedapero entreabierto, tal como lo había encontrado. Caminapere de regreso a la sala con el rosario que al final estaba en el cajáterón, en un rincáterón que no había visto al principio, y lo llevapere entre los dedos apretados como si necesitara tener algo concreto en la mano para no perder el equilibrio. Rodrigo estaba junto al féretro recibiendo a los vecinos con abrazos lentos y esa expresión de hijo mayor que sabe comportarse en los momentos difíciles. Y ella lo mirapre desde la puerta sin que Ad lo notara. Lo mirapre como quien mira a alguien que acaba de cambiar de forma sin moverse un centímetro. Durante amos, el olor a vapor con detergente industrial se le quedó impregnado en el cabello, sin importar cuántas veces se lavara la cabeza esa noche. Trabajaba en la lavandera desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Luego cruzaba la ciudad en el primer autobanos y llegaba a clases, con los ojos hinchados y las manos húmedas, a Sapagace cada semestre de su carrera técnica en administración, sin pedirle un peso a nadie, convencida de que ese era el trato justo que la vida le ofreja. Cuando tenía 16 aún, su madre le explicó que el dinero no alcanzaba para los dos, que Rodrigo tendrá que dejar la universidad y que ella deba entender. Ella entendía, más que eso, reorganiza toda su vida alrededor de esa explicación como si fuera una verdad que no admita revisientos. Estudian de noche, trabajatro de edad y nunca formulatro la pregunta que quizás debía haber hecho en voz alta. A los 23 le ofrecieron un puesto en Monterrey con mejor sueldo y un contrato de 2 amos. Lo rechazó en una llamada de 5 minutos sin dramatismo, porque su madre viva sola y Rodrigo no podá hacerse cargo, eso le dijeron. Se queda construya una vida entera dentro del radio de 20 minutos de la casa materna, su trabajo, su departamento, su rutina. Cada domingo llegaba a las 11 en punto, poná el arroz con pollo a fuego medio mientras su madre acomodaba la mesa, y después se revisaba el pastillero de la semana con la misma concentración con que otra persona revisará un contrato. Lo hizo durante 16 amos sin excepción, sin queja, sin registrar en ningún lado que lo estaba haciendo, porque nunca penséis que necesitara un testigo. De vuelta en el velorio,
con el féretro blanco bajo la luz fraa de la sala, buscaré el rosario de su madre para ponérselo entre las manos, como se hace, como siempre se hace. No estaba en la mesita de noche donde deberá haber estado. Lo encontrate en el cajá del Bahamo, debajo de una caja de pastillas y un sobredoblado en 4. Colocate el rosario entre los dedos de su madre con cuidado, pero la imagen del sobredoblado ya no la abandonate durante toda la noche. 2 días después del entierro, un hombre de unos 60 años toca la puerta con la gorra entre las manos y dijo que venía a recoger unas cosas de la seámora. Elena no lo había visto. Nunca. Tenía el rostro de alguien que conozca la casa mejor de lo que ella hubiera esperado, porque caminara directo hacia el pasillo sin esperar que lo guiaran. Explicaré, casi de pasada, que la seamora le había prestado el cuarto trasero durante años para guardar los documentos de Rodrigo, y que seguramente ya habían pasado a retirar todo. Elena escucha el nombre de su hermano y algo en su pecho se detuvo. Un segundo, como un reloj al que alguien le pone el dedo encima. Cuando el hombre se fue, ella abría la puerta del cuarto trasero y encontrando un espacio casi vacao, que olá a naftalina y a papel jamomedo guardado demasiado tiempo. En el piso había marcas rectangulares en el polvo, 4 huellas precisas, donde estuvieron cajas durante meses o años. Solo quedaba una caja de cartatrem pequeama arrinconada junto al zacalo, con un fajo de papeles que alguien no consideratre necesario llevarse. Entre esos papeles estaba un contrato de arrendamiento a nombre de su madre, un departamento en un municipio a 40 minutos de la ciudad, firmado acá 11 a unos. Elena lo leyase 2 veces despacio, como si la segunda lectura fuera a cambiarlo. Que de cá la primera. Esa noche llamara a Rodrigo y le preguntara, con una calma que le costara sostener, si conocá ese departamento. Hubo una pausa de 3 segundos antes de que Al respondiera que no. Elena contara esos segundos sin darse cuenta de que los estaba contando. Colgara sin decir nada más. Fue a la cocina. Puso el contrato sobre la mesa bajo la luz amarilla del techo y se quedara mirándolo con las manos quietas sobre la madera fra. Volvía a meterse a la cocina con los documentos en la mano y los extendía antes sobre la mesa bajo la luz amarilla del foco de siempre, buscando la libreta verde que había usado durante meses para anotar los medicamentos de su madre, dosis, horarios, reacciones. La encontraste en el cajazón junto al teléfono fijo, toda con el bolígrafo atascado en la espiral. La abriate por la primera página en blanco, pasando sin leerlas las columnas de pastillas y milagramos que ya no le servan a nadie. Escribía en orden lo que sabá, sin prisa, como si estuviera haciendo una lista de compras. El sobre Manila, los recibos doblados, el nombre de la instituciatra, el amo impreso en la esquina superior derecha. Debajo anotatre el número del contrato de arrendamiento y al final, entre paréntesis, una sola palabra, Rodrigo. No escribía nada más junto a ese nombre. Porque todavía no sabía qué hace escribir, pero necesitaba verlo ajá en tinta como un hecho y no como una sospecha. Trazatre una línea horizontal debajo y empezatre una nueva seccionante con 3 puntos numerados. El registro público de propiedades, los archivos académicos de la universidad donde su hermano supuestamente había estudiado, y la caja de documentos de su madre, que Anon no había revisado completa. Cada punto era una puerta. ¿Y ella? Decidíatre en cuáce orden abrirlas. Pensatre en llamarle esa misma noche, en preguntarle directamente con el sobre en la mano y los recibos desplegados sobre la mesa. Pero recordadlo la velocidad con que el cuarto trasero había quedado vacá semanas antes de que su madre muriera, cuando ella toda vana estaba en el hospital y Rodrigo tenía las llaves. Quien vacá un cuarto con esa rapidez sabe exactamente cuándo está borrando. Y ella no iba a darle la oportunidad de borrar nada más. Cerrado la libreta, la dejato sobre la mesa junto al sobre, y se sirviato un vaso de agua directamente del grifo, bebiándolo de pie frente al fregadero con la vista fija en la ventana oscura.
Apagatro la luz de la cocina y fue a acostarse, no porque estuviera tranquila, sino porque entendiátro que el agotamiento no era una opciátro que poda permitirse. Durmiátro con la libreta en su lugar y el plan intacto, sabiendo que la verdad no iba a moverse sola, pero que ella sapodá hacerlo. Esa noche no encendiadre la luz del techo. Sacate la lámpara pequeña, de escritorio del cuarto de su madre y la puso sobre la mesa del comedor, donde había más espacio para extender los papeles. El cono de luz amarilla recortaba un cálculo preciso sobre la madera, y todo lo que quedaba fuera de ese cálculo parecía no existir todavía. Trabajá asá, dentro de ese cálculo durante 3 horas. Primero ordenatro los extractos bancarios por fecha, del más antiguo al más reciente, alineándolos con el borde de la mesa como si fueran fichas de un archivo. Luego colocátelo los recibos del sobre Manila en una columna paralela, uno por uno, sin apresurar nada. La correspondencia aparecía sola, sin que tuviera que buscarla. El mismo de cada mes, durante 4 amos consecutivos, había un retiro en efectivo que coincida con exactitud con el monto de cada recibo. No había variaciones, no había errores. Era una operación sostenida con una disciplina que ella misma no sabía que su madre tenía. Anotaba las fechas en una hoja aparte con la letra pequeña y apretada que usaba cuando necesitaba no cometer errores. Después fue al registro público en línea. Buscate el número de escritura que figuraba en el contrato de arrendamiento y encontré lo que ya sospechaba, pero ver escrito cambiaba de peso. El departamento había estado registrado a nombre de su madre durante 9 años. 9. Y 2 años atrás, sin notificación, sin firma de ningún otro familiar, sin ninguna conversación que ella recordara, su madre lo había transferido a nombre de Rodrigo. Donación de en vida, sin costo. Una lánea en un documento oficial que borraba 9 amos de propiedad y los ponía en otras manos. Guardad la captura de pantalla, la imprimía de la colocase al final de la columna de extractos. Sus manos no temblaban. Ese era el anuco indicador que monitoreaba sin proponérselo. Mientras las manos no temblaran, podá seguir. Fue al fondo de la caja de documentos porque quedaba una carpeta delgada que no había revisado. Dentro había 3 hojas dobladas en 4. 2 eran fotocopias de certificados sin relevancia. La tercera era una carta escrita a mano con la letra inclinada hacia la derecha que su madre usaba cuando escribía rápido, como si las palabras le urgieran salir antes de que cambiara de opinión. No tenía encabezado, no tenía nombre. De caso solamente. Lo que hice fue necesario. Ella nunca lo necesita de la misma manera. Eso es lo que siempre me dije. La leyad una vez. La dejate sobre la mesa, aplanate el doblez con la yema de los dedos, y la leyate de nuevo. La tercera vez no buscá entenderla mejor sino confirmar que las palabras eran exactamente las que había leado, que no había cometido un error de lectura, que su madre había escrito ella nunca lo necesitaba, como si fuera una conclusión razonada y no una suposición que nunca le preguntaba. Doblá la carta con el mismo doblez original, la colocá sobre el resto de los documentos y apagate la lámpara. En la oscuridad, la frase siguiente a, con la misma claridad que tenía bajo el cono de luz. Llevaba los recibos dentro de una carpeta de plástico transparente, ordenados por fecha, con una liga que los mantenía juntos. La universidad quedaba a 40 minutos de la casa de su madre, y ella hizo el trayecto sin manosica, con las ventanas cerradas. El edificio de archivo estaba en el sótano, iluminado con tubos fluorescentes que zumbaban levemente, y olía a papel viejo y a humedad contenida. El funcionario que la atendía era un hombre de mediana edad con lentes gruesos y una expresión acostumbrada a no sorprenderse de nada. Ella puso los recibos sobre el mostrador sin decir mucho. Solo le pregunté a Tres si podía confirmar la matrícula de Rodrigo Vanegas en el programa de administración entre los amos que indicaban los documentos. El hombre teclea. El nombre, espera, teclea, algo más. Y luego giratre levemente la pantalla sin mostrársela del todo, como si lo que vea requiriera cuidado al entregarse. Le confirmate que Rodrigo había estado matriculado efectivamente.
pero que su registro académico había sido cerrado en el segundo amo por una resolución disciplinaria. La palabra que usó fue resolución, no expulsía, pero ella entendía así sin necesidad de que se lo explicara. Entonces revisaría los recibos posteriores. A esa fecha y notatro lo que no había notado antes. El membrete cambiaba. Los primeros dos amos tenían el sello oficial de la universidad. Los siguientes dos tenían un sello distinto, más pequeño, con una direcciante que no corresponda a ninguna institución que ella reconociera de inmediato. Le preguntate al funcionario si esa direcciante le deca algo relacionado con la universidad. Al negáter con la cabeza y le aclarat que cualquier pago posterior a la clausura del expediente no había ingresado a sus sistemas. Ella recogía ante los recibos con el mismo orden en que los había puesto, los asegurate con la liga, los devolviáter a la carpeta. Afuera, sentada en el carro con el motor apagado, sacáter su teléfono y buscáter la dirección de los últimos recibos en el mapa. La calle aparecía ante en pantalla y ella la reconocía antes de que terminara de cargar la imagen. Era la misma dirección del hombre que había llegado a la casa el dada después del entierro de su madre, pidiendo recoger ciertas cosas que la señora le guardaba. Su madre no había apagado una carrera. Había apagado 4 amos de silencio, y los dos últimos habían ido directamente a quien deba permanecer callado. Ella no arrancate el carro, puso las 2 manos sobre el volante, miráter hacia el parabrisas sin ver nada en particular, y se quedate asá varios minutos con la carpeta sobre sus piernas y el peso de lo que Ann no sabía exactamente, pero cuyo contorno ya era perfectamente visible. El hombre abrió la puerta antes de que ella terminara de tocar. Era viejo, con las manos grandes, y los ojos del color del cemento amomedo. Ella le mostrátero los recibos sin decir mucho. Mirátero despacio, como quien reconoce la letra de alguien que ya no existe, y la hizo pasar. La sala olá a petróleo de calefactor y a cafazo recalentado. Ese olor específico de las casas donde el tiempo se mueve lento. Hablacra sin que ella lo apurara. Dijo que Rodrigo, siendo estudiante, había manejado dinero que no era suyo y que algo salía muy mal. Su familia perdía lo que tardá a ambos en juntar. No puso nombre al acto, pero la descripeciatre no necesitaba nombre. La madre llegatre sola a esa puerta un martes por la tarde, con una lista de números escritos a mano y la propuesta de reparar el daamo en partes iguales, mes a mes, sin que nadie más se enterara. El hombre aceptá Troe porque la madre le hablatro mirándolo a los ojos y porque entendía Troe que ella no tenía obligación de estar ajá. Cumplí a cada pago, dijo, hasta el último. Ella escuchá todo eso sin moverse del borde de la silla, con los recibos sobre sus rodillas y las manos quietas. Cuando el hombre terminate, ella hizo una sola pregunta. Si Rodrigo sabía que aquel sabaz, el hombre dijo que sa sin dudar como si la respuesta llevara a Amos esperando que alguien la pidiera. Ella asintía, recogía los recibos y le pedía que firmara una hoja donde ella había transcrito, a mano, lo esencial de lo que aquel acababa de decir. Al firmar con una pluma prestada, despacio, con la misma calma con que había hablado. Afuera el aire estaba frío y quieto, y ella caminado hasta el coche sin apresurarse, con el papel doblado en 4 dentro de la carpeta transparente. De regreso a la casa, extendía todo sobre la mesa del comedor bajo la lámpara pequeña. Los recibos ordenados, los extractos bancarios, el contrato del departamento y, encima de todo, la hoja firmada por el hombre. Lo acomodá con precisión, sin prisa, como quien cierra un archivo que estuvo abierto demasiado tiempo. Después sacá aquel sobre manila original, el mismo que encontrá aquí en el cajón de su madre, y fue metiendo cada documento en orden, de más antiguo a más reciente. Tomás la pluma de su madre, la que guardaba en el vaso de cerámica azul junto al teléfono fijo, y escribíate en la portada del sobre la fecha de ese da con letra firme. No agregad nada más. El gesto no necesitaba explicación. Era contabilidad cerrada, no declaración. Esa noche llamás a Rodrigo y le dijo que viniera el sábado, que quedaban cosas de su madre por repartir y era mejor terminar de una vez. Rodrigo dijo que
con esa facilidad con que dicen que las personas que Odabá creen que no hay nada que temer. Rodrigo, llegate puntual. Como siempre, con esa puntualidad suya que nunca fue cortesá, sino costumbre de quien controla. Los tiempos. Ella ya tenía el café hecho. La misma mezcla oscura que su madre compraba en bolsas, de 1 kilo en el mercado del barrio. Lo sirvíate en 2 tazas sin preguntarle cá tomo lo que era. Porque lo sabá y eso también te era parte de algo que ya no tendrá sentido seguir sosteniendo. Rodrigo. Hablácoro primero sobre los muebles, sobre el librero de madera clara del pasillo y el sillácoro en que nadie habá reclamado, y ella lo escuchatre sin interrumpirlo, con las manos quietas sobre la taza tibia. Lo deja terminar. Lo dejate llegar hasta el silencio natural, del que ya no tiene más que decir. Y entonces puso el sobre Manila sobre la mesa, exactamente en el centro, entre los dos. No dijo nada todavía. Sacó los documentos uno por uno, despacio, y los fue colocando en fila frente al primero el recibo del primer semestre. Luego, el segundo. Luego los estados de cuenta con las transferencias marcadas con tinta roja que ella misma había puesto la noche anterior. Rodrigo observaba cada papel como quien espera que alguien le explique lo que está viendo, pero ella no explica nada hasta que todos estuvieron visibles sobre la mesa, formando una lánea que era también una cronóloga y también una herida medida con precisión. Entonces habla, y lo hizo sin levantar la voz, describiendo lo que había encontrado en el cajal, lo que había investigado en los archivos de la universidad, lo que el hombre de contabilidad le había confirmado sin saber que ella era la hija. Fue una lánea de tiempos sin adjetivos, fechas, montos, nombres, firmas. Rodrigo dijo que su madre lo había hecho por voluntad propia, que nadie la había obligado, y ella asintía levemente, porque eso ya lo sabía y no era el punto. Luego al dijo que ella no entendía el contexto, que había cosas de la relación entre adultos que una hija no podá comprender desde afuera, y en ese momento ella sacó la carta. La puso sobre los recibos sin dobleces con la letra de su madre visible desde el otro lado de la mesa, y se amalá la lánea que avala leado 20 veces en los últimos días. Lo que hice fue necesario. Ella nunca lo necesitaba de la misma manera. Le preguntá cuá significaba eso para Lal. Con la misma calma con que había servido el café. Con la misma calma con que había servido el café. Con la misma calma con que había servido el café. Con la misma calma con que había esperado a que terminara de hablar sobre los muebles. Rodrigo abría la boca y la cerrad. Mirá los documentos, mirá la carta, y no respondía. El silencio que seguía no fue incómodo ni dramático, fue exacto, como una medida que por fin coincide con lo que siempre se sospecha. Ella no lo llená. Dejad que ocupara la mesa junto con los papeles y las tazas y el olor a café que ya se estaba enfriando y esperacuar porque el silencio también era una respuesta, y era la única que ya podá darle. La rectora no discutía. Firmatre los documentos sobre el escritorio sin levantar la vista, con una pluma que raspaba el papel más de lo normal. Cuando termina, los empuja hacia el borde de la mesa y se puso de pie sin decir nada más. Salió de la sala antes de que él pudiera guardar los recibos dentro de la carpeta transparente. El clic de la puerta al cerrarse fue el único sonido que quedó en el cuarto. Al permaneciato sentado unos segundos, mirando su propio nombre escrito en los documentos, todavía sin creerlo del todo. Recogiato la carpeta, la metiato en la mochila junto con la lámpara pequeama, que había traído por si necesitaba más luz, y se levantá. El pasillo de la universidad olá cera reciente y a papel húmedo, ese olor que Al siempre había asociado con promesas. Caminate hasta la salida sin apresurarse, porque apresurarse habrá significado que algo ano lo perseguá, y ya no era asá. Afuera, el sol de la Mahamanacá sobre el estacionamiento de concreto, con una claridad que le pareca casi ofensiva. Se queda parado en la banqueta con la mochila colgando de un hombro, sin saber bien hacia dentro de mover el primer paso. No senta alivio todavía, solo el peso extraamo de un silencio que antes había estado lleno de miedo
y que ahora simplemente estaba vacao. Pensad en su madre, en la lámpara pequeña que ella había puesto siempre sobre el buraz, y supo que esa noche iba a contarle todo desde el principio. Esa tarde, después de que Rodrigo cerrase la puerta, ella se queda parada en el centro de la sala con los brazos cruzados sobre el pecho. No llorá. Fue directamente a la cocina, llenado un vaso de agua frara y lo bebía de un solo trago, como quien termina algo. Luego abría la agenda de su madre halo de tapas verdes que había guardado en el cajantrín izquierdo del escritorio y buscad el número del banco, donde su madre tenía la cuenta que ella nunca había tocado. Llamato ese mismo, da a Pidiato una cita para el jueves y anotado la hora con la letra apretada que usaba cuando necesitaba que las cosas fueran reales. El jueves fue, fírmate los papeles de sucesiaten que el abogado había dejado pendientes desde el entierro, y salito con una carpeta delgada bajo el brazo que pesaba más de lo que parecá. De regreso en el apartamento, puso la carpeta sobre la mesa del comedor y la deja 3 horas antes de abrirla. Cuando la abriate, encontrate que el saldo era menor de lo que Rodrigo le había dicho, pero mayor de lo que ella esperaba encontrar después de todo lo que había descubierto. Con esa cifra en la cabeza, esa noche hizo una lista en el reverso de un sobre gastos fijos, deudas, lo que necesitaba para 6 meses. Era una lista sin adornos, con números reales escritos con bolígrafo negro. Al terminar, doblao el sobre y lo metiao en su propio cajá, el de la mesita de noche, ese espacio que siempre había sido solo suyo. Llamate a su jefa al dada siguiente y pidiabo las horas extra que había rechazado durante meses porque Rodrigo deca que no las necesitaban. Su jefa aceptó sin preguntar nada, y ella colgado el teléfono con una sensación extraña que tardá un momento en reconocer como alivio. Esa semana también fue al cuarto que habían usado como bodega, sacaron las cajas de su madre que Rodrigo nunca había querido que entraran a la sala y las acomodao en el librero del corredor donde la luz de la tarde les llegaba directa. 3 semanas después de esa conversación con Rodrigo, ella dejate de revisar el teléfono cada 10 minutos esperando. ¿Qué hace? Llamara para explicarse. Fue un martes sin seámales, sin anuncios, sin nada que lo hiciera distinto a los otros das, y sin embargo, algo dentro de ella se asenta como polvo después de una tormenta larga. Guardadre el sobre con los documentos en el cajatren de su propia mesita de noche, debajo de una Biblia que no lea, pero que había sido de su madre, y cerraba el cajatren despacio. Esa maana hirvietre, agua para el caface. Escuchatre cómo el vapor golpeaba la tapa de la olla, y no pensae en Aj ni en lo que Aj había hecho con ese dinero durante todos esos años. Pensá en su madre, que había pelado naranjas cada domingo en esa misma cocina con las manos ágiles. Y sin decir nada de lo que cargaba. La pequeña victoria no llega como alivio sino como peso, que por fin se reconoce después de haberlo negado demasiado tiempo. Ella entendía que no iba a recuperar el dinero, que la suma que su madre había apartado con tanto cuidado ya no exista en ninguna cuenta con su nombre. Pero entendíate, también que ese dinero había existido, que su madre lo había reunido con amos de silencio y de trabajo, y que eso no podía borrarlo Rodrigo ni nadie. Fue al cuarto donde todavía estaba la cama de su madre, se sentáis en el borde, y pasáis la mano por la colcha de algodón desgastado que olá todavía a la banda y a tiempo quieto. Llora poco sin aspavientos, con esa forma de llorar que no busca testigos. Cuando terminatro, se levantáis, fue a la cocina y sirvía el café en la taza de cerámica verde que su madre compraba porque era la más barata y resultáis ser la más duradera de todas. Esa tarde, cuando Rodrigo se fue, ella no llorá, se quedó sentada en el borde de la cama, con las manos sobre las rodillas, respirando despacio. El caján sega abierto sobre la mesa, con los papeles ordenados en la carpeta azul que había encontrado semanas atrás. Los tomaron sin urgencia, sin el temblor de las primeras veces,
y los volvía tú a leer con una calma que no era indiferencia sino otra cosa, algo más parecido al reconocimiento. Afuera llová con esa lluvia fina de noviembre que no moja rápido, pero cala hasta los huesos. Ella fue a la cocina, calentapre agua, eligiatre la taza de loza blanca, que había sido de su madre, la que tenía una grieta peque ama en el asa y ola toda va. Algo dulce que no sabía nombrar. Mientras el tacé reposaba, entendía que durante ambos había confundido el silencio de su madre con abandono, cuando en realidad era protección, la única forma que ella supo sostener. Eso no borraba el daamo, no cerraba la herida de golpe, pero cambiaba el ángulo desde donde la miraba. Bebía torce de pie junto a la ventana, viendo catrosermo el agua dibujaba líneas irregulares en el vidrio. Sacate del cajatrí, la única fotografía que había encontrado entre los papeles, una imagen pequeña, en blanco y negro, donde su madre tenía menos amos que ella ahora. La puso sobre la mesa apoyada contra la lámpara para que no quedara escondida. No era un gesto grandioso, era simplemente dejar de guardar lo que ya no necesitaba estar oculto. Entendía entonces que su madre no había callado por cobardía ni por indiferencia, sino porque había elegido cargar sola con eso para que ella pudiera crecer sin ese peso encima. No era una excusa, era una arquitectura del amor construida con lo que había disponible, con los materiales de una mujer que tampoco había aprendido a pedir ayuda. Doblatre las cartas de nuevo por los mismos pliegues desgastados, con cuidado, como quien devuelve algo prestado a su lugar exacto. Las colocatre dentro del cajatro, pero esta vez sin cerrar del todo, dejando un dedo de espacio, como si esa rendija pequeama fuera suficiente declaración. Se quedame mirando la fotografía apoyada contra la lámpara, esa imagen en blanco y negro donde su madre tenía una expresión que antes le había parecido distante. Ahora reconocá en esa mirada algo que conocá bien, la concentración de alguien que sostiene más de lo que muestra. Fue a la cocina, llenatro la pava con agua y la puso al fuego, el mismo ritual de cada maánana, el mismo sonido metálico del agua hirviendo. Mientras esperaba, apoyato las palmas sobre la mesada y sintiato el frao de la piedra, algo firme, algo real. No había reconciliación posible con alguien que ya no estaba, pero sa había algo distinto, un espacio donde antes solo había silencio y distancia. Entendía que heredar a una persona no significa entenderla de inmediato, sino ir encontrando sus razones de a poco, con el tiempo que ella ya no tuvo. Sirviétre el tas, lo llevatro a la mesa, se sentatro frente a la fotografía sin apresurarse a apartar la mirada. Afuera, la maánana cegaba sin lluvia. La luz entraba horizontal por la ventana y caía sobre la mesa con una precisión. Si te gustaron estas historias, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas. Gracias por acompañarnos.